Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando un nuevo día, este día miércoles, y creyendo en la misericordia de nuestro Dios. Miércoles 5 de mayo del 2021, damos ya comienzo a este devocional de esta mañana, devocional de Operación Sarepta, y terminaremos orando y creyendo por un día guardados bajo la mano del Señor. Muy bien, hermanos, quiero leerles en el libro de segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Abra usted su Biblia, de esa manera ya tiene marcado el pasaje de las Escrituras y luego en cualquier hora del día puede releer, puede volver a tener ese tiempo de escudriñar las Sagradas Escrituras. Bien, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice de esta manera: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Palabras del apóstol Pablo, hablándoles a la iglesia que está en Corinto y diciéndoles o contándoles este testimonio tan tremendo que sale de la boca de este hombre de Dios. Voy a leer el versículo de vuelta y luego quiero darle algunos detalles del porqué de estas palabras. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, aquí hay un hombre de fe. Es aquel que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquel que le dijo a su discípulo: no retrocedas, quédate en el lugar donde te dejamos. Pero en este pasaje, él está diciendo: fuimos de tal manera atribulados que aún perdimos la esperanza. Escuchen, no lo está diciendo cualquier hombre, lo está diciendo el gran apóstol Pablo. Perdimos la esperanza de salir con vida. Y en medio de la situación que nos toca vivir hoy en día, es terrible cómo las presiones económicas, sociales, familiares, las presiones de la enfermedad llevan al hombre y a la mujer casi al punto de perder la esperanza cuando no hay salida rápida, y aún en muchos casos hasta de perder la vida. Hace unos días atrás le dieron el alta a un querido hermano
que estuvo con el coronavirus. Y él me llamó por teléfono para avisarme que ya estaba en la casa. Y me dijo, pastor, en algún momento yo pensé que no volvía. Mas aquí estoy. Y lo único que clamaba era que Dios tuviera misericordia de mi vida. Y sabe que aunque no podemos hoy acercarnos por esto del aislamiento, cuánto era necesario darle un abrazo al hermano y decirle, hermano, te entiendo, te entiendo. Hace un ratito descubrí en el Face que nuestro querido pastor Ángel Rivero de Oro Verde, provincia de o localidad de Entre Ríos, partió a la presencia del Señor después de una gran lucha contra este virus. Queridos hombres de Dios, familias especiales, hay momentos en la vida, hermano, en que como Pablo llegamos a bajar los brazos y a decir, llegó el momento que perdimos la esperanza y aún pensábamos que no íbamos a salir con vida. Quiero hablarles de esta situación que vivió el apóstol. ¿Cuál fue la tribulación que él tuvo? Le pasó, tendríamos que volver al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 8 en adelante. En ese pasaje 14:8 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé habían estado predicando en cierto lugar y los enemigos del evangelio levantaron calumnias contra ellos y terminaron, escucha hermano, haciéndolos huir. Dice la Escritura, tuvieron que escapar porque los querían matar. Y vinieron a una ciudad que se llama Listra. Listra, en la región de Licaonia. Y en esa ciudad había un hombre que nunca había caminado, que estaba postrado de los pies, dice que era cojo de nacimiento y que nunca en su vida había podido caminar. Entonces, hermanos, Pablo, viendo que este hombre, dice, tenía fe en lo que ellos hablaban, le ordenó que se pusiera de pie y caminara. Y al instante los pies de ese hombre se enderezaron y comenzó a caminar, y esto fue notorio en todo Listra, de tal manera que los hombres y mujeres de Listra comenzaron a gritar en el idioma de ellos, mirando y señalando a Pablo y a Bernabé, dijeron, estos son dioses que han venido con formas humanas y los querían adorar como si fuera Bernabé Júpiter, este dios pagano de la mitología. Decían que Bernabé era Júpiter, el dios Júpiter,
y que Pablo era Mercurio, un dios que tiene unas alitas en los talones y es un mensajero porque lo escuchaban predicar con tanto denuedo el Evangelio. Así que enseguida el sacerdote del templo de Júpiter trajo unos toros y guirnaldas y colocaron esas guirnaldas en los cuellos de Bernabé y de Pablo y querían sacrificar esos toros en honor de ellos y declararlos que los dioses se habían acercado. Y hermanos, después de este, pudiéramos llamar éxito, que toda una ciudad te aclame, que te tenga como un dios, ellos difícilmente, dice, les hicieron entender, no señores, no somos dioses, no somos Mercurio, no somos Júpiter, no somos ningún dios. Si nosotros lo que queremos es que ustedes salgan de esas creencias. Y cuando escucharon que ellos se defendían de ser adorados, llegaron los de la otra ciudad que los habían estado persiguiendo. Y enseguida tomaron a Pablo y lo apedrearon. Esta tortura se llama lapidación. Desnudan al condenado, como en el caso de Esteban, que es lo que Pablo tenía la ropa cuando era Saulo de Tarso. Ahora él estaba en la misma condición de Esteban y lo apedrearon. Lo taparon de piedras, la sangre comenzó a salir debajo de esas piedras y tomando el cuerpo ensangrentado de Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad y lo tiraron como una basura. Y los hermanos lo rodearon pensando que estaba muerto, lo llevaron para lavarlo, prepararlo para el entierro y Pablo volvió a la vida. Se levantó y enseguida tomó a Bernabé y ya estaban predicando de vuelta. Esa situación que les tocó vivir, él la cuenta ahora a los corintios y dice, fuimos atribulados de sobremanera, o sea, una cosa arriba de la otra. Enseguida parecía que eran exitosos, que eran dioses, y al rato casi matan a Pablo a pedradas. Y Pablo abriendo su corazón, mostrándose que es igual que nosotros, dice, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y usa, hermanos, y con esto voy a ir terminando el mensaje para poder orar al Señor. Pablo usa la palabra fuimos abrumados sobremanera. Fuimos abrumados sobremanera. Y voy a tomar esta palabra, la palabra abrumar. Esa palabra viene de la palabra broma. La palabra broma. De allí viene abrumar, que significa tener un peso que no se puede soportar.
Y de esa palabra broma se extiende en el tiempo, y hoy, en el tiempo moderno, la palabra broma es esa jugarreta que hace un amigo a otro, o aunque no sean amigos, le hacen una broma a alguien cercano. A veces decimos, esa broma es pesada, porque algunos, por bromear, terminaron matando a otro. Lo quemaron, lo golpearon. Así que miren de dónde viene la palabra broma, de esa palabra antigua. Ahora, ¿de dónde sale la palabra broma? Sale de unos microbios que se llaman broma. Esos microbios, que no pueden ser vistos por los ojos del hombre porque son chiquitos, habitan en el agua descompuesta de los puertos. Y cuando un barco estaba mucho tiempo, a veces años, parado en el puerto, esos microbios venían y se prendían al casco del barco desde abajo. Y entonces venían millones y millones y millones y millones. Y como eso no se ve desde la superficie, esos microbios ahora formaban pelotas que se iban pegando al casco del barco. Y un buen día, cuando el capitán del barco o el dueño del barco estaba mirando su barco diciendo, qué lindo barco que tengo, delante de los ojos se habían prendido tantas bromas debajo del casco que ahora formaban casi rocas, piedras, hecho de estos minúsculos bichitos, que el barco delante de los ojos de su dueño se hundía. No soportó el peso, se hundió por el peso de las bromas. Así que a veces, hermanos, es necesario que usted como hijo de Dios, todos nosotros, nos hagamos un examen, porque a veces nos miramos desde afuera. Bueno, todavía estoy bien, no me faltan algunas cosas, tengo lo necesario, estoy bien con mi iglesia, tengo una buena relación con los siervos de Dios, estoy bien en mi casa. Pero a veces, hermano, debajo de la superficie de nuestra vida, por eso se llama vida superficial cuando miramos solo lo de afuera, en el interior de nosotros, a veces se van pegando situaciones que son como este bicho microscópico, a veces una tristeza, un rencor, una palabra que no te gustó que te dijeran, alguna broma del enemigo, celos, angustias, tristezas, falta de perdón, venganzas, se van pegando al casco de nuestra vida, y un buen día es tan pesado que nos termina hundiendo. Por eso en esta mañana, hermanos, sé como Pablo. Pablo, una vez que salió de esa tribulación y de ese abrumar sobremanera que vino sobre él y sobre Bernabé,
enseguida ya estaban limpios, otra vez predicando el Evangelio. Así que yo en esta mañana te entiendo si hay pesos en tu vida. Yo a veces yo mismo en mi vida personal me doy cuenta que sin pensarlo mucho, hay cosas que se van pegando a diario. Cuando empezamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo qué hice? Yo traté de ser bueno. Y a veces me doy cuenta que pasan 5 o 6 días, una semana, y yo estoy como las vacas rumiando. Rumiar es tragar. La vaca traga su comida, su pasto, pero después la vuelve a la boca y la vuelve a morder, a mascar y vuelve a tragarlo varias veces. Eso es rumiar. Lógicamente que le saca todo el provecho al pasto. Por eso es que las vacas son gordas. Pero en el caso de nosotros a veces rumiamos problemas. Y yo mismo me doy cuenta que a veces ha pasado una semana y sigo con lo mismo. ¿Por qué? Y trato de buscarle la explicación y al otro día estoy lo mismo y me acuesto con eso. No permitas que esos bichos pequeños llamados broma, que ahora no los ves, vayan haciendo peso en tu vida y no te permitan confiar y seguir teniendo esperanza en nuestro Dios. Así que en esta mañana les saludo a todos los pastores, pastoras, obreros, compañeros, amigos. Que Dios les bendiga. Y en esta hora donde escuchamos tantas noticias malas, donde hasta pareciera que Satanás ha venido para bromear con nosotros, para jugar, para hacernos una mala jugada y que nosotros en un momento estemos como Pablo y Bernabé diciendo, perdimos la esperanza hasta de salir con vida. Y que en esta mañana te sacudas de toda carga y puedas confiar en esta oración que vamos a hacer, diciéndole, Señor, ayúdame. Ayúdame a limpiar. Los cascos se limpiaban con martillo y con cincel. Había que sacarlo del agua y golpear esas piedras duras que ahora eran gigantes rocas, pero que antes no se habían visto cuando de a poquito venían prendiéndose. Debemos quitar en esta mañana todo peso. Como dice el libro de Hebreos, desechando todo peso que nos asedia, toda esa carga malsana que viene contra nuestras vidas, y una vez livianos corramos la carrera con paciencia. Así que hermano, desde este lugar les saludo, les abrazo. A los que están pasando por lucha los entiendo perfectamente. Ayer una querida hermana que han estado pasando por una situación difícil, donde un niño de solamente 7 años contrajo este virus y estaba grave. Y ella me dijo, no quiero llorar, no quiero demostrar de que tengo miedo de que este niño muera. Y así que tuve que decirle, hermana, ¿por qué no vas a llorar? Si hasta Jesús cuando vio la tumba de Lázaro lloró
Y no lloró de cualquier manera, lloró a los gritos. Por eso es que escribieron los escritores de la Biblia, Jesús lloró por su amigo. Así que no podemos quitar los sentimientos que nos embargan. Pero en medio de las lágrimas y del peso que a veces nos quiere hundir, confíe en el Señor y Él nos dará esa oportunidad de poder volver a correr la carrera con eficacia. Así que hermanos, oramos al Señor en este miércoles precioso, miércoles frío para acá, para Santiago del Estero, pero confiamos que nuestro Dios nos ayudará. Señor, te doy gracias en esta mañana por mis hermanos, hermanas, amigos, que a través del Face, a través de este devocional, todas las mañanas podemos mirar tu palabra y animarnos los unos a los otros a seguir adelante. Señor, que las cargas de este día, las cargas financieras, las cargas de enfermedad, las cargas familiares, no sean esa broma que se va pegando al casco de nuestra vida espiritual para hacer peso en el momento que yo tengo que correr la carrera que tú has dispuesto para mi vida. Bendigo a tus hijos, a los que están enfermos, a los que están pasando por situaciones adversas. Oramos por la familia Rivero de Oro Verde, Entre Ríos, por esta querida sierva que ha quedado ahora solita y sus hijos maravillosos que han perdido a su papá y la congregación que ha quedado sin su pastor. Anímalos, ayúdalos, tú sabes por qué ha sucedido así. Y te rogamos, Señor, que en este día no nos falte tu presencia, no nos falte tu mano de misericordia para poder creer que este día es el día que tú nos has dado y en el cual harás cosas grandes e importantes con la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, mañana, si el Señor lo permite, 7:30, 7:35, estaremos dando comienzo a un nuevo devocional de Operación Sarepta. Y también hoy vamos a tener el estudio de la palabra del Señor. Vamos a mirar la iglesia de Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé fueron hombres ancianos de la iglesia y de donde partieron en esos viajes misioneros dentro de Asia y luego Europa. La iglesia de Antioquía es muy tocante en cuanto al inicio de esa iglesia donde por primera vez le llamaron cristianos a los cristianos. Más antes le decían los del camino, pero en la iglesia de Antioquía le llamaron cristianos. Esta tarde, 3 de la tarde, 15 horas, vamos a estar mirando en el horario de Argentina, mirando la palabra del Señor. Hermanos, un abrazo grande desde Santiago del Estero. Quite todo peso de su vida y avance. Avance porque los planes de Dios se van a cumplir, aunque el diablo quisiera jugarnos una broma pesada. Que Dios les bendiga.